Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Celer Radio New Life. En este lunes comienza Cyber Day. Cyber Day, ese programa de seguridad internacional que tanto gusta y que hoy volveremos a la época del espionaje a través de una nueva historia que nos trae nuestro gran amigo y colaborador semanal de este espacio, Sergio Farra, experto en servicios de inteligencia y recuerden, en un espacio hacia la cultura de servicios de inteligencia. Vamos a darle ya la bienvenida, que lo tenemos ya a conexión telefónica. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido una semana más aquí a Cele Radio New Live. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros otra vez como cada lunes. Vamos a ver, que parece que no escucho a Sergio Farra. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido a Cele Radio New Live. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto. Mucha calor aquí en Barcelona, será por eso, la sensación térmica hace que no lleguen las ondas. Puede ser eso o realización que anda un poco despistado a esta hora de la tarde. También podría ser. Bueno, Sergio, bienvenido una semana más aquí a Cele Radio New Live, a este programa Cyber Day, y como siempre, como cada semana, nos traes temas muy interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como dijimos la semana pasada, ¿no? Hablaremos un poco del espionaje clásico esta tarde, y vamos a irnos a un servicio de inteligencia que creó mucho terror en donde estaba situado, por su idiosincrasia, etcétera, que era la Stasi, el servicio secreto más eficaz del bloque comunista. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí. Oye, un tema bastante interesante. Sí, porque es un servicio de inteligencia, la Stasi, llamada Policía Secreta de la Alemania Oriental o Servicio de Inteligencia, ambas cosas era, que de verdad era un servicio de inteligencia muy brutal, sobre todo con la población, ¿no? Que ahora contaremos, ¿no? Y si quieres comienzo un poco así a brote pronto, ¿no? En enero de 1990, no hace tanto en el tiempo, estamos hablando de 32 años atrás, 2 meses después de la caída del muro de Berlín, siempre decimos en cada programa la importancia que tuvo la caída del muro de Berlín, los ciudadanos de la ya extinta República Democrática de Alemania asaltaron la sede del Ministerio de la Seguridad del Estado, donde agentes de la Stasi, la policía secreta de la Alemania Oriental, destruyeron a destajo y corriendo miles de documentos incriminatorios. Durante 40 años, el pueblo de la República Democrática Alemana había sufrido a manos de su policía política vigilancias masivas, detenciones arbitrarias, mucha represión, torturas y mucho terror. Gracias a esa intervención popular, o sea, que saltaron ellos mismos la central de la Stasi, esta policía secreta, millones de informes y expedientes se salvaron de las destructuras de papel. Desde entonces, la Alemania reunificada, la actual Alemania que tenemos hoy en día, se propuso destapar toda la verdad sobre la Stasi y las vidas que destrozó. Claro, podemos decir que la Stasi era dictadura, control y terror. Más o menos esa sería su filosofía, ¿no? De aquella tenida Stasi del siglo XX y de la Guerra Fría, ¿no? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Alemania queda dividida en dos estados, como sabemos, la República Federal y la República Democrática de Alemania, siguió el ejemplo del hermano mayor soviético, esto es, el ex-KGB, ¿no? El régimen instauró el comunismo, pero hasta 1961, cuando se levantó el muro de Berlín, hemos de recordar que se levanta en 1961, los alemanes circulaban libremente a ambos lados de la ciudad de Berlín, ¿no? Para los ciudadanos de la Alemania del Este, las posibilidades que se les abrían a sus vecinos occidentales eran inalcanzables, ¿no? Había una gran diferencia entre las dos Alemanias, ¿no? Cuando pasabas a Berlín, cuentan, occidental, veías la vida en color de rosa y al mismo tiempo nos hacía ver que algo no iba bien en la República Democrática Alemania. Algunos ciudadanos recuerdan esto, ¿no? Y lo mencionan. Las casquillas de racionamiento, fíjate tú, los discursos grandilocuentes y la propaganda, sobre todo la propaganda, que hemos hablado muchas veces en estos programas, contaban cada día con menos apoyo entre el pueblo. El régimen, que era comunista, se vio amenazado y en 1950 creó el aparato de control y represión más eficaz del bloque comunista. Bueno, de recordar que Europa estaba un poco dividida entre el bloque comunista y el bloque occidental, ¿no? Y creó la Stasi, comenzaba aquí un camino aterrador contra su propio pueblo, ¿no? Y eso es importante. Con casi 100.000 agentes, o sea, una barbaridad de agentes para ser un servicio secreto, la Stasi iba muy por delante de la temida KGB, o sea, incluso, iba por delante de
de la gran KGB, su máximo objetivo era controlar a todos los ciudadanos ante la más mínima sospecha de lo que llamaban la desviación de la norma socialista, represión, intimidación y terror, como he dicho, para mantener en el poder al régimen. Dicen que aprendimos los entresijos del oficio, como poner escuchas, como interrogar a la gente, aprendimos a tratar a los informadores. Esto lo dice un exagente de la Stasi, ¿no? La Stasi contaba, como digo, con unos 170.000 espías. He dicho 100.000 agentes, pero también tenía colaboradores. Y de todos sumaban casi 200.000 espías que reclutaban entre la población, los llamados informadores no oficiales. Ya hemos hablado en este programa de hacia una cultura de los servicios inteligentes, que uno puede ser agente gubernamental y después tener informadores, ¿no? Pues bueno, hasta así contar con casi 170.000, ¿no? Podían ser familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Cuando quedábamos con amigos y hablábamos con ellos de política, de forma crítica, sabíamos que en cualquier momento nos podían delatar, o preguntar Ali. Y añade, se podía sentir la presencia de la Stasi en el día a día. La Stasi pretendía intimidar. Y era su fórmula, no secreta, era su fórmula, intimidación. Para la Stasi dicen que los límites no existían. Por ejemplo, por poner un ejemplo, con tan solo 15 años, estamos hablando de una niña, Ángela Marquardt, fue reclutada para espiar a sus compañeros de clase. Imagínate, un adolescente reclutado para espiar a sus compañeros de clase, que igual potencialmente poner en contra del régimen, ¿no? Ella cuenta en unas memorias que hice lo que me dijeron que hiciera. Comenta después de haber escrito esas memorias, muy confundida, mientras se debate entre aquellos que la consideraban una traidora o los que creen que fue una víctima más de la Stasi. Hombre, una adolescente, una niña de 15 años, obviamente yo la veo más como víctima que como una traidora, ¿no? Claro, se podía sentir la presencia de la Stasi, de esta policía política, de esta policía secreta, de ese servicio de inteligencia, en el día a día. La Stasi perseguía mucho intimidad sobre todo de su población. Lo que estaba claro es que las vigilancias masivas habían comenzado. Aquí están las pruebas, clamaba en un vídeo de los años 90, uno de los ciudadanos que entraron en el Ministerio de Seguridad del Estado, 2 meses después de caer el muro de Berlín. Después también se encontraron 16.000 bolsas de papel llenas de secretos. Claro, los archivos de la Stasi ocupan más de 110 kilómetros de estanterías, si lo ponemos en línea, 41 millones de tarjetas de registro, casi 1,5 millones de fotografías, numerosos informes de grabaciones y audios que los ciudadanos salvaron de las destructoras de papel que la Stasi había puesto en marcha. Lo que pudieron salvar, igual había más, ¿no? Probablemente. Ahora, en este siglo XXI se empiezan a conocer nuevos datos sobre los siniestros métodos empleados por la policía secreta de la Alemania comunista contra sus propios ciudadanos. Insisto en esto, estamos hablando contra sus propios ciudadanos, ¿no? Aparte de la vigilancia, la manipulación, la represión, todo esto que estamos explicando, los encarcelamientos y las torturas hasta ahora conocidas, ¿no? La policía política planificó campos de concentración que permitían encerrar hasta 80.000 opositores en 24 horas. Y tan solo 24 horas puede poner a 80.000 personas, ¿no? Y se pusieron en marcha métodos de terror psicológico. Y aquí entra un poco. O sea, era un servicio de inteligencia que utilizaba mucho el terror psicológico más que el físico, ¿no? Diseñados para aislar y destruir la personalidad sin usar la violencia. Acuérdate que hicimos hace poco un programa en esta sección que hablábamos de la manipulación social, ¿no? Pues esto lo llevaba a las cotas más altas la Stasi, ¿no? El terror psicológico. El objetivo era desacreditar al individuo, a la persona dentro de su grupo, de su propio grupo. Y es lo que hicieron con Siegfried Redrich, este miembro de un movimiento de disidentes, por el lado de su grupo, difundiendo información falsa sobre él, o sea, desinformación sobre esta persona. Durante casi 3 décadas, sus amigos le dieron la espalda y ahora ha podido reconciliarse con ellos gracias a la reconstrucción de su expediente. O sea, utilizaban la desinformación para separar pues, a un potencial disidente, ¿no? Sin duda se seguirán revelando en un futuro secretos de la Stasi. Eran 16.000 bolsas que guardan 600 millones de pedazos de papel rasgados a mano, o sea, no tenían ni destructor de papel, ¿no? Y que aún quedan por restaurar, o sea, está en ello, ¿no? De la reconstrucción manual se ha pasado ahora, obviamente, a la tecnología más actual, que está agilizando y digitalizando el proceso, ¿no? Pero claro, el fin es reparar y reevaluar la historia para no reincidir, lo que decimos. A veces hemos de recordar un poco la historia para no volver a caer en ella, ¿no? Esta restauración ha sido imparable, aunque algunos de los exoficiales de la Stasi
hayan tardado casi 30 años en romper su silencio. Claro, algunos siguen vivos, no estamos hablando tampoco, estamos hablando de los años 90, algunos, ¿no? Y confirmar los abusos que cometieron con sus compatriotas. Y decían, así es como estos cerdos comunistas querían acabar con nosotros, palabras textuales, ¿no? Pero claro, víctimas como, muchas víctimas, como una tal Manfred Springer, detenido en 1964 cuando huía de la Alemania del Este y que fue torturado y obligado a trabajos forzados, así es como esa frase, así es como esos cerdos comunistas querían acabar con nosotros. Asegura en la actualidad y está lleno de rabia y de dolor, claro, eso crea un efecto postraumático muy grande, ¿no? Para mitigar este estrés postraumático, como el de tantas otras personas que sufrieron el yugo y el peso de la Stasi, la Alemania reunificada de hoy se propuso descubrir toda la verdad sobre el mayor y más eficaz, cuidado, o sea, que sea malo no quiere decir que sea más eficaz, servicio secreto de la órbita comunista y las vidas que destrozó, superando, como te digo, algunos expertos dicen, superando a la ex KGB soviética. Sí. Sería un poco la introducción a la Stasi, ¿no? Sí. Madre mía, la Stasi. Sí. Una policía, vamos a decirlo, adelantada para esa época, ¿no? Sí, o sea, la palabra sería impecable, ¿no? La Stasi, el impecable sistema de inteligencia de la Alemania comunista. Claro, de esta policía secreta, que igual se le llama policía secreta como sistema, como servicio de inteligencia, ¿no? De la República Democrática Alemana, hay como no un repaso por la aparición de ese temido servicio inteligente de origen soviético en libros, películas y series, unas con mayor éxito que otras, ¿no? Su lema era, camaradas, debemos saberlo todo, o sea, la obsesión por todo saberlo. Esto me recuerda un poco cuando hicimos el programa de Corea del Norte, de Kim Jong-un, ¿no? Pues que ahí pues, también en Corea del Norte vigilan a todo el mundo, ¿no? Y lo han de saber todo de todo el mundo. Esa era la premisa que señaló a sus miembros una de las cabezas del mismo Ministerio para la Seguridad del Estado, traducido la Stasi, ¿no? El órgano de inteligencia de la República Democrática, como vamos diciendo, ¿no? La frase era, camaradas, debemos saberlo todo. Claro, la República Democrática Alemana, de manera secreta y siempre con la intención de investigar a disidentes y controlar a la población, esa era la reflexión, más que preocuparse si venían a espiar, pues era muy difícil entrar en la República Democrática Alemania, pues desconfiaban mucho de su propia población, ¿no? Controlaba mucho su población. Funcionó por casi 40 años y con el paso de los años se convirtió en uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, con miles de agentes entre oficiales y extraoficiales. Hemos dicho una cifra de 170.000 personas, que eso es mucho para un servicio de inteligencia, ¿no? Para reflexionar sobre el poder y el accionar de este organismo en medio de aquella Alemania dividida, todos recordamos, o lo recordamos, y también se puede observar en numerosos, decimos, libros, películas y muchas series que se han hecho, ¿no? La función principal de la policía secreta de la República Democrática Alemana, la Stasi, era vigilar e intimidar. Esa era la función principal, vigilarte e intimidarte. Separada en 5 secciones, juventud, turismo, cultura, iglesia y deporte, la exhibición daba cuenta del control de la vida cotidiana a la población ejercida por la Stasi. Entre otras cosas, espiaba, registraba con cámaras y fotografiaba a quienes establecía como posibles o potenciales peligros para el régimen que imperaba en la Alemania Oriental. Para la apertura de una exposición que hicieron, años después fue invitado Gerd Popp, un hombre muy importante en este tema de la Stasi, que fue un dirigente político que nació y se crió en la República Democrática Alemana, y luego se convirtió en disidente, o sea, lo que hay que considerar un traidor, ¿no? El mismo investigado y espiado por la Stasi por su activismo político y su oposición al régimen, años después trabajó como delegado del gobierno federal alemán para su Ministerio de Asuntos Exteriores en temas vinculados con derechos humanos y ayuda humanitaria, eso ya cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Este hombre, Popper, puso en contexto el surgimiento de la Stasi, que suele ser muchas veces simplificado. Comenzaría con la historia previa, con los crímenes perpetrados por los nazis en Alemania a la población judía y también a la población polaca y rusa. Eso sería el punto de partida para comprender qué es lo que sucedió después. Después de la derrota, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación, y aquellos que vivimos en la zona de ocupación soviética, que luego se convirtió en la República Democrática Alemania, a diferencia de los alemanes que quedaron al lado occidental, no emprendieron el camino de una dictadura a una democracia, sino que pasaron directamente de una dictadura a otra dictadura. O sea, los que les tocó quedarse, cuando sabemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial,
pues entre Estados Unidos y la ex-URSS, pues se dividieron un poco lo que es el mundo, incluso alguna parte de Europa. Los que quedaron en la parte, digamos, soviética, pues pasaron directamente de una dictadura hitleriana a otra dictadura, pero ya comunista, ¿no? Por supuesto que entre la dictadura nazi y la dictadura comunista hay grandes diferencias, ¿no? Y no se les puede comparar a decir que fueron iguales, pero son dictaduras igual. Pero en ambos casos hubo millones de víctimas. Dijo Pope, este hombre, en el tiempo en el que yo me crié, crecí, fui a la escuela en Alemania Oriental, el poder de la ocupación soviética era el conductor y decidía todo hasta 1953, que fue el año en el que murió Stalin, ¿no? El líder soviético. Hasta entonces hubo muchísimas víctimas. Hubo personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas. A ver, estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿eh? Fueron detenidas y también enviadas a los gulags de la Unión Soviética, o sea, los temibles gulags, ¿no? Eso que son unas cárceles aisladas en Siberia que, bueno, que no tienen ni vallas porque nadie se va a escapar de ahí, ¿no? A menos 30 grados, ¿no? Esa fue la época del terror, ¿no? De la República Democrática Alemana y de la Stasi. Y en esa misma época se fundó el Ministerio de Seguridad del Estado, apunta este hombre, ¿no? El dirigente político explicó también que el gran conductor del régimen era el Partido Comunista Unificado y que de él emergían todas las órdenes. La Stasi es responsable, o fue responsable de múltiples detenciones, pero lo que después sucedía con esas personas detenidas era algo que resolvía el partido. O sea, cuidado, la Stasi hacía como de policía secreta y luego lo entregaba al partido que le llevaban los politburos de comunistas, ¿no? Ellos seguían los juicios en los casos de los presos políticos, sobre todo los presos políticos, y los jueces lo que hacían era pronunciar simplemente esa sentencia, o sea, una cosa como de manual, ¿no? Tal como se había transmitido desde el partido, señaló este hombre Pope, que fue víctima directa en ese organismo de inteligencia. En su caso particular, dice, en mi entorno de amigos había varios espías, o sea, era común que si tú tenías un grupo de, como he dicho al principio, tenías un grupo de amigos o de amigas, uno de ellos era, sí más no, informador de la Stasi, no es que fuera gente que era informador de la Stasi, ¿no? Había personas que informaban acerca de lo que nosotros realizamos en particular cuando fundamos un grupo opositor en la segunda mitad de la década de los 80. Como vemos, no nos vamos excesivamente atrás en el tiempo, ¿eh? Ahí, por ejemplo, de 20 personas menos, 6 eran espías. O sea, imagínate, es un gran ratio, ¿eh? Era algo que nosotros no sabíamos y que ni siquiera ellos entre sí sabían, detalle griego. Yo sabía, por supuesto, que a mí me observaban, o sea, ellos ya sabían que se lo observaban, ¿no? También veía que lo observaban. En un caso se encontró y quitó un micrófono del techo de su propia casa, o sea, no se cortaba mucho, ni siquiera utilizaban órdenes judiciales, sino que la misma Stasi, la policía secreta, tenía bastante manga ancha, ¿no? También me llamaron a un interrogatorio y tuvo la suerte de no estar en prisión, pero sí durante 20 años experimentó de manera muy personal, de modo que para él era claro que eso sucedía, ¿no? Lo que no sabía era cuáles eran las dimensiones de lo que estaba sucediendo, es decir, cuántas personas estaban realmente ahí delatando, ¿no? O sea, insisto, un grupo de amigos o una asociación que quería montar, pues siempre, si eran 20 o 200 personas, pues igual, pues de 26 eran espías, de 212 o 120 lo eran, ¿no? Según cálculos oficiales, si se pusieran en una pila, como hemos dicho, los archivos legados y demás documentos generados por la Stasi ocuparían una extensión de cerca de 180 kilómetros. En el caso de este hombre de Pope y su familia, pudieron saber que la fuerza contaba con 10.000 páginas de documentos. O sea, es que era un servicio secreto que todo lo documentaba, tirando muy fino. Las intervenciones de la Stasi y la vida durante aquella Alemania dividida se pueden encontrar también en distintas manifestaciones artísticas también, ¿no? Cuando salieron los archivos de la República Democrática Alemania, se encontraron una serie de fotografías producidas por aquel servicio secreto. Se trata de un registro, el primero que revela esas particulares imágenes de la Alemania Oriental, que recién se pudieron ver luego de la caída del muro de Berlín. Hemos dicho que la caída del muro de Berlín fue un cambio muy importante a nivel mundial y geopolítico, ¿no? Estamos hablando desde el año 89. Cada vez representa un testimonio único. Hay imágenes de francotiradores, de aquellos espiados por la fuerza, pero también fotos con las que se instruía a los agentes secretos de la Stasi para que supieran cómo disfrazarse o caracterizarse e infiltrarse en actividades tildadas de peligrosas para el régimen, para lo que tildaba peligroso el régimen.
Después tenemos, claro, la literatura, también pues se encargó de reponer aquella atmósfera de sospechas, incluso entre allegados, ¿no? Familiares y hasta parejas. Uno de los autores que indagó sobre esto en su libro, Amores en fuga, fue el escritor alemán Bertmann Schlink. En una de las historias que lleva como título El Salto, se narra a lo que ocurre a una pareja que vive en el Berlín Oriental de aquella época. Luego de varios años y secretos, se verá que uno de ellos habló sobre sus intimidades en un interrogatorio de la Stasi, o sea, la parte más íntima de una relación, ¿no? Y las cosas ya no volverían a ser como antes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Stasi llegaba a hacerte una tortura psicológica tan grande que entraba no solo en tu ámbito particular, sino en tu ámbito más íntimo, ¿no? Todo eso para derrotarte mentalmente. A que no se te va a sentar este especie de documental, novela que se escribió, el clima de la época y el accionar de espías entre Alemania Oriental y Occidental aparece también se hizo una serie que estaba muy buena, sabes que no soy muy poco para esto, hay algunas que están en ellas, que se llama El mismo cielo, que es del año 2017, hace poco, donde la Stasi, a través de sus duros interrogatorios, intenta desvelar quiénes están detrás de la construcción de un túnel, porque un grupo de jóvenes quiere escapar hacia el oeste. O sea, mucha gente quería huir de ese sistema tan excesivamente conservador, tan paranoico, que iban en contra de ellos. Y claro, pues obviamente pues a muchos, algunos lo conseguían, otros los pillaban y bueno, los pasaban muy mal. Sí. Ya te digo, la Stasi era una policía secreta que te hundía más psicológicamente que aquello con torturas físicas. O sea, que ya te digo, entrando en tu vida más íntima y todo, si era necesario, ¿eh? No se cortaban, que se dicen, perdón por la presión. Sí. Oye, Sergio, ¿qué relación tenía en ese momento la Stasi pues con Vladimir Putin y también pues el Papa Benedicto XVI, que también salía por ahí en esos momentos? Sí, recordamos la foto, ¿no?, que encontramos hace tiempo, ¿no?, que al señor Vladimir Putin con un carnet de coronel de la Stasi, ¿no?, cuando Vladimir Putin era un oficial de la KGB soviética. Bueno, entre 1950 y 1990, la temible agente de inteligencia de Alemania Oriental, Stasi, vigiló, persiguió y encarceló a miles de ciudadanos germanos. Se infiltró del otro lado del muro y tejió lazos muy estrechos con la KGB, como he dicho al principio. O sea, muchos dicen que la Stasi era mejor que la KGB, más pequeña, con menos recursos, con menos medios, pero mucho más cruel también, ¿no? La sigla Stasi, aun sin ser tan popular como la KGB, el MI5 o la Gestapo, ha generado imaginarios, ficciones, investigaciones y ensayos por la magnitud que tuvo, por sus evidentes pretensiones de ser la red de espionaje más grande del mundo. Sin embargo, su tremendo poderío se enfocó prioritariamente en espiar a los vecinos que vivían en su territorio, lo que he dicho antes, y los que estaban del otro lado del muro, pero se pensaban mucho en espiar a los suyos. Cuando ya era un recuerdo oscuro, en 1991, que es cuando cae la Unión Soviética, etcétera, hubo casi 7,5 millones de solicitudes de inspección de las actas del Ministerio para la Seguridad del Estado de la República Democrática de Alemania. Claro, el mundo quería saber qué había pasado allí, porque mientras estaba la Stasi, mientras estaba la República Democrática Alemana, que no había caído el mundo de Berlín, pues claro, era muy difícil sacar información. Es decir, de los expedientes secretos sobre la vida privada, orientación política y eventuales planes de fuga de los alemanes que vivían del lado oriental, ¿no? Una imagen define claramente esta labor de archivo infinito. Los informes confeccionados durante 40 años de la República Democrática Alemana suman, como decimos, kilómetros de extensión, ¿no? Como hemos dicho, más de 400.000 solicitudes de acceso a las actas llegaron de muchos rincones de la República Federal de Alemania, es decir, más de un 12%. También hubo pedidos del extranjero, llegaron 21.000 requerimientos desde 100 países. Esto quiere decir que había mucha gente que quería entrar en la Stasi. No sé si por cubrirse ellos mismos o porque les gustaba toda esa leyenda que rodeaba a esta policía secreta y servicio de inteligencia a la vez, ¿no? El archivo del organismo de espías calcula en 6.000 el número total de colaboradores reales de la Stasi en la República Federal de Alemania. Cuidado, en el otro lado, ¿eh? O sea, la República Federal Alemania, puedo decir, no sé decir normal, pero tenían 6.000 espías metidos
o infiltrados colaboradores en la República Federal de Alemania, en la otra Alemania. Después de 1990, la mitad de ellos fueron juzgados por espionaje y 63 condenados a prisión. En cuenta que estamos hablando de 1990. Tampoco estamos a 32 años de diferencia, pero tampoco estamos hablando de servicios de espionaje clásicos del siglo XX, pues no nos vamos muy lejos en el tiempo. La Stasi también hemos de decir que fue creada el 8 de febrero de 1950 y se erigió en un extenso complejo en Lichtenberg, en el Berlín Oriental, y en algunas oficinas dispersas por la ciudad, ¿no? Estaba inspirada en el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, como la URSS, ¿no? Como la antigua URSS, Unión Soviética. Se convirtieron en socios leales y de alto profesionalismo de los soviéticos, como decimos, eran como primos, ¿no? El primer director fue Wilhelm Zeisser y en 1957 asumió acaso su jefe más emblemático, Markus Wolf, un personaje muy importante que hablaremos ahora de él. Fue un espía admirado y temido que infiltró agentes en los círculos políticos, gubernamentales y empresariales de la República Federal de Alemania, o sea, de la otra Alemania, como decimos. La misión a veces de un servicio de inteligencia, sea cual fuere del mundo, también es infiltrar en otros países con círculos de empresarios o políticos para obtener información, ¿no? El escándalo mayor fue el de haber infiltrado al tope Günther perdón mi alemán, Guillaume Munn, en el entorno del canciller de la República Federal Alemana, Willy Brandt. Yo me acuerdo, estamos hablando en 1986, yo tenía 21 años, apenas Bob se jubiló, ¿no? Esa colaboración de servicio de inteligencia comunista, porque todos colaboran entre sí, es lo que es comunista, esa colaboración de servicio de inteligencia comunista se evidenció en 2018. O sea, estamos hablando de hace poco, cuando el diario alemán Bild, es un diario un poco sensacionalista, publicó la imagen del carnet que acreditaba hasta 1990, lo que hemos hablado antes, al actual presidente ruso, Vladimir Putin, como agente de los servicios secretos de la República Democrática de Alemania. En esos años Putin se encontraba en Dresde, en el este de Alemania, como oficial de la KGB. Según el director del archivo de la Stasi, Konrad Ferber, el carnet le permitía a Putin entrar sin problemas a las dependencias de la Stasi y reclutar informantes sin identificarse como agentes de la KGB. Claro, en aquellos tiempos el señor Vladimir Putin no era tan conocido como ahora, desgraciadamente, ¿no? Entonces era un alto oficial de la KGB, pero también tenía un carnet como coronel de la Stasi, todo ello pues para no dar muchas explicaciones, que no es muy... no conviene dar en este oficio del espionaje, y claro, pues con otra identidad iba reclutando pues colaboradores. Putin no era casi conocido en aquel entonces, claro. Y después he visto otro dato curioso, que el Papa Benedicto XVI en 2006 estuvo bajo la vigilancia de la Stasi. O sea, también se supo que eso se supo en 2006, ¿no? También se supo que uno de los espiados, más allá de sus fronteras, fue el que fue el futuro Papa Benedictino XVI, ¿no? Por ser uno de los críticos más peligrosos del comunismo. O sea, era muy crítico con el comunismo este Papa. Lo espiaron en su vida durante los años 70 y 80. La amistad del entonces cardenal con el Papa Juan Pablo II, al que los polacos contemporáneos en gran medida le han dado el crédito de haber inspirado valor para enfrentarse al comunismo, era considerada por la Stasi como particularmente peligrosa. Cuidado, y estamos hablando a esferas muy altas, ¿no? En 1990, poco después de la caída del muro, como digo, la sede de los espías fue atacada por manifestantes, como he dicho antes, las oficinas fueron desmanteladas de inmediato y su mobiliario salió a la venta a través de la compañía de ferrocarriles federales. Vale, la nueva dependencia recibió el largo nombre de Comisionado Federal para la Documentación del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana. Es un nombre bastante largo, ¿no? También conocido como Oficina de Documentación de la Stasi. Claro, los fondos documentales se encuentran en una oficina central que está situada en Berlín, ¿no? Y entre las oficinas regionales donde se reguló su uso y su accesibilidad. A ver, no todo el mundo puede entrar allí y visualizar estos documentos, pues si no eres una persona pues que pueda de alguna manera investigar, un investigador o venir de parte de otro servicio de inteligencia, ¿no? El archivo documental también incluye documentación de otras organizaciones de persecución política, como la Policía Política K5 y la Oficina de Seguridad Nacional de la República Democrática Alemana, organismo que sucedió al Ministerio de Seguridad del Estado. Eso quiere decir que las Stasi, estos servicios de inteligencia, después tienen subagencias que no son tan conocidas, ¿no? Como si hablamos de la CIA, y todos sabemos que la CIA norteamericana tiene 37 subagencias que normalmente no son conocidas, pero que están ahí, ¿no?
En agosto de 2006, tampoco hace tanto, Alemania decidió ahondar en el paseo anterior a la unificación. Entonces se anunció a los diputados de la República Federal Alemana que trabajaron o recibieron atenciones de la Stasi en los años 70. Estamos hablando de la alemana más democrática, ¿no? En total, 43 de los 496 miembros del Congreso Alemán Occidental elegidos en 1969 habían sido influenciados por la Stasi. O sea, sí que la Stasi era un buen servicio de inteligencia, era terrible, pero hay que reconocer que era bueno. Un 10% estaba a sueldo de la República Democrática de Alemania. Curiosamente, estos archivos habían ido a parar a Estados Unidos cuando cayó el muro. En 2003 le devolvieron los archivos a Alemania y le hicieron el favor, entre comillas, de copiarlos en 381 CD-ROMs, ¿no? O sea, entonces ya existía el CD y aquellos miles o cientos de miles de documentos se los enviaron en CD, ¿no? Claro, el papel de la Stasi ha sido tan particular en el campo real del espionaje que generó innumerables narraciones documentales y obras de ficción en el cine y en la literatura. Hasta Alfred Hitchcock tomó el tema de la película protagonizada por Paul Newman y Julie Andrews, Cortina Rasgada. Ojo, que estas películas, aunque sean obras cinematográficas, tienen mucho de verdad, según qué director las haga, ¿no? Hubo otra memorable como Bárbara, y El puente de los espías, de Steven Spielberg, o sea, que movemos grandes directores, ¿no? O Goodbye Lenin, ¿no? De Wolfgang Becker, que tuvieron como fondo la opresión de la República Democrática Alemana y las intrigas de la época. Yo sabes que no soy muy cinéfilo, pero sí que hay películas que se han hecho pues que reflejan bien, pues están basadas en datos objetivos y empíricos, entonces pueden reflejar bien lo que pasó, ¿no? Pero lo que refleja de modo impactante el mundo del espionaje llevado a cabo como la más ordinaria tarea burocrática fue la vida de los otros. Una muy buena película que yo recomiendo ver. Pues la película ganó el Oscar, la mejor película extranjera en 2006, ¿no? Después el jefe de espionaje germano oriental Markus Wolf en 2003, cuando presentó su libro Exploradores en el Oeste. Claro, ha habido mucha literatura desde que cae el muro de Berlín, desde que quieren desenmascarar la Stasi, porque claro, es que antes de que cayera la República Democrática de Alemania, no había casi información. Sí, sabía que se hacía la Stasi, ¿no? Pero no sabían, claro, era muy difícil penetrar en ese servicio de inteligencia si venía de otro servicio de inteligencia, ¿no? El archivo del organismo de espías calcula en 6.000 el número total de colaboradores reales de la Stasi en la República Federal Alemana, como he dicho, o sea, 6.000 en la otra Alemania, después de 1990, como he dicho, la mitad de ellos fueron juzgados por espionado y 63 condenados a prisión. Claro, los escritores representan las antípodas de su posicionamiento frente al organismo de inteligencia. Había una escritora conocida, Christina Wolf, ¿no?, que estuvo relacionada al punto de haber sido informante de la Stasi, una misma escritora, ¿no? Contrataban todo tipo de gente. Ella lo omitió en los años 90. Por otro lado, el Nobel de Literatura, Günter Grass, se opuso públicamente a la construcción del muro en 1961 en su momento. Y si recordamos, los que hacen mi edad, una canción del grupo Pink Floyd que se llamaba El Muro, ¿no? Había críticas desde el exterior, pero claro, nadie era capaz de entrar dentro, por decirlo de una manera. Escribió cartas públicas enérgicas quejándose. La Stasi decidió montar una vigilancia necesaria por provocación, expresando en el primer expediente que los espías salieron sobre este hombre, Grass, que fue por premio Nobel, ¿no? El seguimiento continuó durante casi 30 años, eran implacables, ¿no? O sea, si una persona 30 años, pues son muchos años, ¿no? Es decir, es seguirlo fijamente toda su vida. El periodista Kai Slugden ha analizado 700 hojas del expediente de este hombre de Grass, que fue premio Nobel, los archivos de la Stasi, contando las menciones a Grass. En otros expedientes el nombre del escritor aparece en 2.300 páginas. El escritor volvió a ser noticia en 2007, cuando publicó su memoria y contó que a los 17 años habían integrado las Waffen-SS, la terrorífica agrupación nazi, ¿no? O sea que este servicio de inteligencia de la Stasi era un servicio de inteligencia de aquellos que dicen durísimos para la población, que sí, que como sus políticos, pues obviamente decían que defendían sus intereses, como todo país, ¿no? Pero que teniendo al pueblo muy superditado y con mucho miedo, sí. Wow, la Stasi, casi nada, una historia sí, vamos, terrible, real. Mira, para seguir un hombre o una mujer 30 años son años, ¿eh? Mucho. Es un operativo largo, ¿eh?
Oye, Sergio, yo tengo aquí, bueno, en información que recopilada, en esa época había el denominado hombre sin rostro y también el mito del control total. ¿Qué nos puedes decir sobre Sí, eso? sí, exactamente. El mito del control total es aquel programa que hicimos, ¿no? Cómo te pueden condicionar, como lo hacen, como he dicho, en Corea del Norte, ¿no? Que llega un momento que te meten tanto miedo, que acabas teniendo un miedo hasta irracional, ¿no? A ver, me están mirando, bueno, no tú, me están mirando, uy, este será de la Stasi o de cualquier servicio secreto de cualquier país, ¿no? Y sí, el hombre sin rostro es una figura muy importante. Se trata de Markus Johannes, alias Misha Wolf, que nació el 19 de enero de 1923 en Heichiken, un pueblo ubicado en el sudeste de Alemania. Como su padre era judío y militaba en el Partido Comunista, huyeron tras el triunfo de Hitler en 1933 y se radicaron en la Unión Soviética. Tras la caída del nazismo, este hombre Wolf regresó a la que entonces era la República Democrática Alemania, la RDA, Alemania Oriental, junto a otros hombres del partido. En 1951 entró en la Stasi, el Ministerio de Seguridad del Estado, es su traducción. A los 30 años fundó la Agencia de Inteligencia Exterior de la organización, la primera administración de reconocimiento, HVA, por la sigla en alemán, ¿no? De que sería jefe por los siguientes 34 años. Sería el hombre sin rostro, ¿no? Misha, que se la apoda Misha también, se convirtió en un emblema, una especie de emblema de la Stasi y en uno de los mayores iconos del espionaje mundial. Estamos hablando de la época donde el espionaje era casi todo humil, también se utilizaba OSINT, pero era casi todo a pie de calle, ¿no? En Occidente lo bautizaron como el hombre sin rostro, porque se las ingeniaba para entrar y salir de los países sin ser identificado. Era un hombre muy hábil, ¿no? Y durante mucho tiempo nadie pudo fotografiarlo, ni nadie tenía un reconocimiento facial sobre él, ¿no? Pero en 1978 se conoció su cara, luego de que lograra obtener una imagen suya un agente de la SAPO, la policía secreta de Suecia, durante una visita a Estocolmo. Aquí por casualidad, pues mira, pues le hicieron la foto, ¿no? Una de las estrategias con la que lograba obtener información sensible de los enemigos de la Alemania Oriental era la selección de agentes, este hombre, con gran capacidad de seducción, lo que hemos dicho en muchos programas, ¿no? Y utilizaban el sexo como arma para persuadir a posibles informantes. Parece que esto del sexoespionaje era un clásico de los países del este que lo llevaban muy bien, bueno, que lo llevaban muy bien, que lo hacían muy bien, ¿no? Para sus beneficios, claro. Así consiguió secretos políticos, militares e industriales que le permitieron al país competir con estados más ricos como la propia República Federal de Alemania y la Alemania Occidental. O sea, esto de sexespionaje, que todos los países del telón de acero, o sea, aquí tenemos la TAN, antes estaba aquí el telón de acero y el Pacto de Varsovia, pues, oye, pues le daban muchas estas técnicas de sexoespionaje porque bueno, la debilidad del ser humano, sobre todo del hombre, que solemos ser más instintivos, en mayor o menor medida, pues les funcionaba muy bien para obtener secretos sin pegar un solo disparo, ¿eh? Pero lo más notable fue de este hombre, el hombre sin rostro, lo más notable fue su capacidad para infiltrar espías en puestos de alto rango de su vecino y rival del oeste, lo que decimos, de la otra Alemania, ¿no? El caso más impactante fue el de Günther Wilhelm, que llegó a ser secretario privado y amigo de Willy Brandt, canciller de la República Federal de Alemania entre 1969 y 1974. O sea, llegaron a altas cotas, digamos, introducidos en un país como espías, pues llega a ser secretario de Willy Brandt, ¿no? Que ya te digo que yo recuerdo este hombre que era un reportaje de televisión, promotor de un acercamiento con el este y uno de los precursores de la reunificación alemana. Debió renunciar cuando se descubrió la verdadera identidad de este hombre, ¿no? Wolf, este hombre, el hombre sin rostro, fue también pionero en la difusión de fake news. O sea, esto de las falsas noticias, esto no viene de ahora, ya tiene sus años. La metodología es distinta porque estamos más digitalizados, obviamente. Lo que ahora está tan de moda a las noticias falsas. Pero un departamento dedicado a sembrar noticias falsas sobre la República Federal Alemana, sobre la otra Alemania, como herramienta de desestabilización política. Más allá de la admiración que despertaba entre sus colegas, compañeros, para la mayoría de los alemanes orientales, Wolf era el rostro de la opresión, o sea, alemana, digamos, más democrática, ¿no? Si bien el servicio exterior de la Stasi era muy importante para los intereses del Estado, el rol crucial del ministerio era garantizar el orden interior. O sea, como venimos diciendo en esta entrevista, la obsesión de la Stasi y de aquel gobierno era garantizar el orden interior, que nadie se sublevara. La Stasi era el principal instrumento para
controlar la disidencia política en la República Democrática Alemana, ¿no? La necesidad de ello se reveló crudamente en junio de 1953, cuando hubo un levantamiento contra el gobierno y sus señores soviéticos. Como he dicho, ¿no? La Alemania Oriental está muy unida, por decirlo de alguna manera, a la Sur, ¿no? Pero en realidad elementos de la población de la Alemania Oriental estaban expresando un creciente descontento. A partir de ese momento, la Stasi siguió creyendo ya que el gobierno mostró poca capacidad para responder a las demandas populares de reforma. En los años 80, que era joven en aquellos entonces, su tamaño era un indicador del alto nivel de paranoia entre las élites políticas de la gerontocracia de la República Democrática Alemana. Claro, llega un momento que la Stasi aprieta tan fuerte psicológicamente que hay muchos políticos, empresarios, banqueros, diplomáticos que entran en un estado de paranoia continua. Si he dicho antes que siguieron a un importante personaje durante 30 años, pues a otros siguieron durante 15 o 20 años. O sea, cada día te podían estar siguiendo, ¿no? Para un régimen tan autoritario como este, que ni siquiera permitía a sus ciudadanos moverse libremente por el país, o sea, no podías ir, pues como por ejemplo, si aquí de Cataluña a Andalucía, etcétera, etcétera, ni mucho menos irse, salir al extranjero, no podían salir al extranjero. Era prioritario erradicar cualquier forma de oposición, o sea, no querían oposición. Era una dictadura, como he dicho. La Stasi desarrolló una densa red de vigilancia destinada a detectar posibles focos de resistencia y a desactivarlo a través de múltiples mecanismos, algunos sutiles y otros más brutales. Debemos recordar que era un servicio secreto, una policía secreta, brutal en los dos aspectos, en el físico, pero sobre todo en el psíquico, ¿no? La Stasi era el brazo represivo de la dictadura comunista de la República Democrática Alemana. Su trabajo era identificar a todos los disidentes, a la oposición, al marxismo-leninismo, ¿no? Una corriente política, como todos sabemos, muy de la ex-sur, ¿no? Incluso a las personas cuya lealtad era o podía llegar a ser incierta o dudosa. O sea, si eras sospechoso, aunque no tuvieran pruebas, te seguían. Y si te seguían y te interrogaban, pues te intentaban hundir psicológicamente hasta que se dice vulgarmente, cantabas, ¿no? Debido a esa tarea tan amplia, llevó a cabo una vigilancia extraordinariamente extensa y contó con una enorme red de informadores, como decimos, casi 200.000, 170.000, que puede haber sido más. Reprimió con éxito la disidencia política hasta la segunda mitad de 1989, cuando surgió un movimiento de resistencia tan grande que solo podía haberlo suprimido con la Fuerza Armada. Pero el régimen tenía un baño de sangre y una guerra civil. Eso no le interesaba. Entonces optó por hacer concesiones que condujeron a la apertura del muro de Berlín y al colapso de la República Democrática Alemana, como todos sabemos, y de la Sur y todos los países del este, ¿no? El 4 de noviembre de 1989, el día antes de la caída del muro, Wolf, conocido como el hombre sin rostro, fue abucheado cuando habló ante una multitud que pedía cambios profundos en la histórica manifestación de Alexanderplatz, ¿no? Tras la disolución de la República Democrática Alemana, trató de pedir asilo en Rusia y en Austria, pero se lo negaron. Cuidado, que entre ellos también, aunque este hombre era muy prosoviético o prorruso, mejor dicho, ¿no? Intentó pedir asilo, tanto que había trabajado para ellos o colaborado con ellos, y le dijeron que era nai, ¿no? Que si le habían pillado, que si estaba en un mal asunto, pues que se espabilara. Y esto pasa mucho en la vida de los espías, ¿no? Que cualquier espía puede dar su vida, su reputación, y llega el momento en que tú necesitas ayuda, igual te dejan tirado, ¿eh? Cuidado, estos son casos reales, ¿eh? En 1997 este hombre fue condenado por detención ilegal y coerción y murió en su casa en noviembre de 2006, tampoco hace tanto, ¿no? Y ahora podemos hablar del ministerio. ¿Qué era el ministerio? La República Democrática Alemana era un estado autoritario, como dijimos, dirigido por el Partido Socialista Unido de Alemania, el C por la sigla en alemán. Una política que emanaba del Politburo y del Comité Central. Debemos recordar que el Politburo era el orden de gobierno superior. Rusia también, la URSS también lo tenía. El Politburo, vamos, lo que se decía allí, no sé decir la misa, pero se cumplía sí o sí. Una vez que se toman decisiones en estas instancias tan altas, no se toleraban los desacuerdos políticos ni las críticas públicas, ni muchísimo menos. Se daba una orden desde la cúpula y se cumplía. La Stasi se llamaba a sí misma la espada y el escudo del partido, y su jefe era miembro del Politburo, o sea, del órgano más alto de los países del este. Sus oficiales tenían rangos militares y las oficinas regionales cubrían el país. La población entendía que la Stasi hacía un seguimiento de la opinión pública y de la disidencia y podía entregar a los infractores al sistema judicial.
Esto lo sostuvo un tal Charles Maggi, que fue profesor de historia en la Universidad de Harvard, ¿no? La Stasi fue concebida bajo el modelo del Ministerio para la Seguridad del Estado soviético, como hemos dicho, el antecesor de la KGB, cuyo emblema eran precisamente una espada y un escudo, ¿no? Eran, si nos fijamos, hoy en día los emblemas de los servicios de vigilancia pues son más, no sé si decir más modernos, pero no son tan asustaditos. Sin embargo, antes se ponían escudos, espadas, etcétera, etcétera, dos armas cruzadas, pero hoy en día no. Nuestros sistemas de inteligencia de todo el mundo, la mayoría son más modernos y no son tan cool, ¿no? Su lema era lealtad al partido y lealtad a la patria, en ese orden, ¿no? La misión de la Stasi, como digo, era, antes que cualquier otra cosa, defender los intereses del ser equivalente al Partido Comunista Ruso en la República Democrática de Alemania. Eso significaba no solo combatir posibles amenazas externas e internas contra el país, sino también las eventuales desafíos hacia la hegemonía socialista. La Stasi es conocida sobre todo por el trabajo realizado dentro de su propio país, especialmente en la identificación de enemigos potenciales y del Estado, y en la actuación para mantener bajo control. O sea, el control era una cosa obsesiva para la Stasi. Como hemos dicho al principio, habían millones de documentos desde trabajadores hasta altos banqueros o políticos, o sea, vigilaban a todo el mundo, ¿no? Al igual que en su papel en el espionaje externo, el trabajo doméstico de la Stasi, por de alguna manera, doméstico, se basaba en las operaciones de la KGB soviética, cuidado, con la que la Stasi, como he dicho, colaboraba estrechamente. También se trató de compararla con la policía secreta de la Alemania nazi, la Gestapo. Algunos decían que era peor que la Alemania nazi de la Gestapo, ¿no? La Stasi no era tan violenta y despiadada, como he dicho, pero por otro lado era más grande y existió por mucho más tiempo. Y sobre todo en el campo del interrogatorio o la presión psicológica, ¿no? La Stasi fue la parte más aterradora y a la vez más grotesca del aparato del poder de aquella Alemania, de aquellos tiempos, la oriental, ¿no? Por lo tanto, una piedra angular de la República Democrática de Alemania. Por su origen y diseño, era una organización policial secreta, obviamente, vigilaba y luchaba contra los opositores a la dictadura del partido, o sea, cualquier opositor lo desmontaba enseguida, o contra los que considerara como tales. Solo que los considera y ya está, ya los acaba en medio, ¿eh? No había aquello que dice los juicios, la duda es razonable, no, o sea, si tú nosotros creemos, como yo, agente de la Stasi, creo que tú eres un peligro para la amenaza de la seguridad del Estado, pues yo te meto preso o te hago la vida imposible y ya está, ¿no? Podían arrestar a personas y mantener prisioneras en sus propios centros de detención hasta que pudieran ser llevadas a juicio, pero no es aquí como decir, bueno, podemos estar 72 horas, no, podría estar ahí 2 semanas encerrados en una comisaría, ¿no? Por ejemplo, al mismo tiempo era uno de los servicios de inteligencia más exitosos del mundo, como digo, en tareas de espionaje y contraespionaje, pero claro, era demasiado duro, eso sí, claro. Cuanto más duro era, pues puede ser, y solo puede ser, no es que fueran mejores, y claro, hacen vueltas tanto a la gente que a la información la sacaban pues más rápido, ¿no? Este ministerio estaba compuesto por distintas dependencias. La administración 12, esta es importante, por ejemplo, era responsable de vigilar las comunicaciones por correo y teléfono. Como decimos, cuando hablamos de un servicio de inteligencia, decimos, hombre, la Stasi, la CIA, el KGB, el MI5 británico, pero como he dicho antes, todas estas grandes servicios de inteligencia tienen sus subadministraciones que normalmente son conocidas. Yo he encontrado esta, la administración 12, ¿no? La administración 2000 era otra, controlaba la fidelidad de los mismos de las Fuerzas Armadas, o sea, no sea que dentro de las mismas Fuerzas Armadas había algún pues militar pues que podía ser contraproducente con los intereses de ellos. La administración para la seguridad de la industria pesada y la investigación, o sea, lo investigaban todo, hasta la industria, estaba abocada a la prevención de sabotajes de la infraestructura económica y de espionaje sobre sus desarrollos tecnológicos. O sea, se protegía muy bien, ¿eh? Con el correr de las décadas ya el aparato se convirtió en una especie de burocracia en escala, claro, que ya se convirtió en una cosa normal y burocrático, con numerosas tareas adicionales. Proporcionaba guardaespaldas para proteger a los principales funcionarios de la República Democrática de Alemania y gestionaba el establecimiento del Politburo, como digo, el órgano más superior de un país comunista, ¿no? Colocaba inspectores de pasaporte en los cruces fronterizos y controlaba el flujo de tráfico entre Oriente y Occidente. Supervisaba y participaba en el comercio de armas y tecnología, el programa que dedicamos, no recuerdo más, la semana pasada, ¿no? Y finalmente dirigió un club deportivo, el Fútbol Club Dinamo de Berlín, que fue campeón de la República Democrática Alemana en numerosas ocasiones. Mira,
como anécdota, pero también incluso muchos deportistas eran espías, ¿no? Eso pasaba en las Olimpiadas, cuando la INSUR iba a las Olimpiadas a cualquier parte del mundo, pues algunos eran agentes del KGB. Es más, los atletas iban protegidos por agentes del KGB, ¿no? Después estaba el regimiento de guardas Félix Dzerzhinsky. Era un brazo armado y sus miembros tenían la misión de custodiar a los altos funcionarios del Estado. El sistema penal entonces manejaba las prisiones y los centros de reclusión interrogatorios de la Stasi, a donde iban los disidentes políticos. Por último estaba la HVA, The Wall, este hombre sin rostro, a cargo de la seguridad exterior. La KGB, como digo, el servicio de inteligencia soviético, mantuvo siempre una influencia decisiva sobre su ahijada, o sea, a la Stasi le llamaba su ahijada, ¿no? Tenía oficina en sus principales departamentos y en los 15 cuarteles de distrito que había a lo largo de la República Democrática Alemana. Pero claro, para entrar a la Stasi había que pasar un proceso muy estricto. Ya sabes que todos los servicios de inteligencia siempre requieren unos requisitos, pero es que para entrar a la Stasi eran muy estrictos, donde las muestras de lealtad, sobre todo, al partido eran tan importantes como las cualidades físicas e intelectuales, sobre todo, que eran el partido y el país, ¿no? La mayoría de los oficiales eran seleccionados entre los conscriptos más destacados, una vez que cumplían los 18 meses de servicio militar obligatorio. Se esperaba que fueran militares activos y que durante su paso por la fuerza hubieran informado a sus superiores sobre actividades sospechosas de otros. O sea, ya eran espías antes de ser espías, por decirlo de alguna manera, eran una especie de colaboradores, ¿no? Luego pasaban por numerosos exámenes y entrevistas en las que se buscaba conocer su capacidad y su alineamiento a las ideas socialistas. O sea, estamos hablando de un servicio de inteligencia que era con ideología, independientemente de los servicios secretos democráticos, que independientemente del gobierno que tengamos, que pueden tener cualquier país democrático, pues son profesionales, pero no. Estos servicios de inteligencia de aquel entonces, o sea, tú tenías que ser socialista, una mente socialista, tal como la entendían ellos. Una vez que eran aceptados, eran entrenados durante 2 años en la escuela de la Stasi en Potsdam. Claro, y ellos iban en busca de la utopía del control total, que es el programa que hicimos, me parece, hace un mes y medio, ¿no? La fantasía de la cúpula de las Stasi, de los que mandaban, era estar al tanto de absolutamente todo lo que ocurría, como hemos dicho, en el interior de su país, de la República Democrática Alemana. Con este objetivo, distribuir agentes por todo el territorio nacional. Y estos a su vez reclutaban informantes. O sea, era muy importante la figura del informante, que no, sin ser, como hemos dicho, sin ser agente de inteligencia, puede trabajar para un servicio de inteligencia bajo la supervisión de un agente de carrera, ¿no? El control total es imposible, está claro, pero la República Democrática Alemana alcanzó un nivel de penetración sobre la sociedad alemana oriental que no muchos estados llegaron. Claro, era tanto la presión que al final no llegaron a la perfección, pero bueno, no se quedaron muy lejos, ¿no? Había oficiales en todas las instalaciones consideradas importantes por el partido. Eso podía incluir edificios de apartamentos, en los que vivían personas de interés, en los que la Stasi tenía informantes, como digo, los informales tenían informantes muy importantes, que le permitían saber los movimientos que se producían. Había sistemas de vigilancia en muchos hoteles, hospitales y clubes. Sobre todo los clubes también, como decimos, ¿no? O sea, estos servicios de inteligencia de la parte más oriental, pues se fijaban mucho en los vicios de la gente, en los vicios, perdón que veo un poco de agua, en los vicios, sí, en los vicios y sobre todo en las conductas de la gente, ¿no? En su intimidad, y de ahí sabían que podían sacar buena información. La Stasi trataba de infiltrar a todas las organizaciones potencialmente peligrosas por su independencia, además de usar la información para saber sus planes de antemano. Les servía para intervenir en su funcionamiento, incentivando siempre disputas internas o desacreditando públicamente a sus referentes. Lo hemos dicho antes, son los inventores de las fake news y la desinformación, ¿no? O sea, si tú estás en una unidad que va en contra del gobierno, pues ya harán ellos para montarte una falsa identidad en la que tú dicen que has hecho cosas que no hiciste, ¿no? La Stasi demostró ser una agencia muy efectiva en el control de la disidencia, como hemos dicho. Tenía entre 100.000 y 200.000 colaboradores, como te he dicho, no oficiales, cuidado, ciudadanos dispuestos a presentar informes sobre sus colegas, imagínate. Entonces, como la KGB soviética, se parecían mucho. Y hay que recordar pues, que si
en una industria pues habían 1.000 trabajadores por planta o 500, pues 4 eran de la KGB o de la Stasi, ¿no? Quizás sobre aquellos a los que acompañaban delegaciones del extranjero o sobre compañeros universitarios, dado que la población era de unos 17 millones de habitantes, medio, hasta un 1% dicen que el 1% del país servía como informante. De cada 100 habitantes de la República de Alemania, uno era informante de la Stasi, ¿no? Probablemente más que en cualquier otro país del bloque soviético, imagínate, o Norteamérica, o cualquier servicio inteligente, incluido el británico, o cualquiera, ¿no? El castigo, cuidado, por disentir, por abandonar, podía ser el encarcelamiento, pero con el paso del tiempo el sistema se basó ya cada vez en la manipulación de privilegios y sanciones. Es decir, que si usted vivías en un buen piso o apartamento, pues te degradaban y te mandaban a un barrio marginal, ¿no? Y sanciones económicas, ¿no? Esto es, si querías permiso para viajar al extranjero, por ejemplo, para disfrutar de unas vacaciones, para mantener tu trabajo, para tener a tu hijo en una mejor escuela, o sea, siempre jugaba mucho con lo personal, cuidado, insisto. Era importante que estuvieras en el lado bueno de la Stasi, de comillas, ¿no? Puedo llamar una especie de represión blanda, pero muy generalizada entre sus propios agentes. El ministerio, lo que estamos hablando, que se le llamaba así, logró que nadie se sintiera seguro manifestando sus ideas, porque siempre había razones para sospechar que alguno de sus oídos podía estar escuchando. O sea, era una gran paranoia de que podía haber una disidencia, de que podía ser espiado, de que podía haber un espionaje, por eso había esta especie de contraespionaje tan fuerte, ¿no? Hay casos increíbles como el de Vera Lensfeld, una reconocida activista que fue perseguida por manifestantes en contra de la presencia de ensayos nucleares soviéticos en el país, ¿no? O sea, está así como podemos ver, vamos más allá de la historia, porque he intentado documentarme lo mayor posible y hemos ido un poco más allá de lo que se cuenta habitualmente en cualquier programa documental que podamos ver, ¿no? Sí. Oye, Sergio, que nada, que como siempre se va el tiempo volando y veo que tenemos aquí algunas preguntitas que nos han hecho llegar. Entonces, ¿te parece bien? Hombre. ¿Haces un resumen rápido si quieres y vamos a las preguntas? Sí, un resumen rápido. Pues mira, la Stasi era la historia legada de la agencia de la Policía Secreta Alemana Oriental. La Stasi usaba, para resumir, a menudo un método que era realmente diabólico. Se llamaba Zersetzung en alemán y se describe en otra palabra. La palabra es difícil de traducir porque significa originalmente biodegradación. Imagínate eso, la palabra me da miedo a mí, ¿no? Biodegradación humana. Pero en realidad era una descripción bastante precisa. El objetivo, como método, el objetivo era destruir secretamente la confianza en sí misma de la gente. Por ejemplo, dañando su reputación, como ha explicado a lo largo del programa, organizando fracasos en su trabajo. O sea, incluso sabotajes, ¿no? Si tú trabajas coche de tornero, pues te manipulaban la máquina para que saliera la pieza mal y te echaban la culpa. Y destruyendo sus relaciones personales. Insisto, como hemos explicado en todo el programa, entran mucho en las relaciones personales y sentimentales. Teniendo esto en cuenta, Alemania Oriental era una dictadura muy moderna, dicen. La Stasi no intentó arrestar a todos los disidentes, prefería paralizarlos. O sea, prefería tenerlos en la calle, pero paralizados ya de miedo, porque, sí, claro, como hemos dicho, siguieron a la gente 30 años, pero aunque te siguieran 30 días ya te podían paralizar, ¿no? Y podía hacerlo porque tenía acceso a tanta información personal y a tantas instituciones. O sea, de cada ciudadano tenía tantos informes que sabían sus gustos, aficiones. Sería como ahora nuestra tecnología, que también lo pueden tener con estas tecnologías tan aparentes que tenemos hoy en día y redes sociales, pero entonces las utilizaban, a ver, para paralizarte de alguna manera. Decir, oye, tú no des un paso adelante en contra de nuestro gobierno, pues te vamos a lidiar bien, ¿no? A pesar de su notoriedad, el legado de la Stasi es considerada en la Alemania moderna. Los antiguos alemanes occidentales y los occidentales en general, los países occidentales, alinean estrechamente el estado de Alemania Oriental de la Stasi, marcando en un estado de la Stasi. La Stasi era la general del estado. Los de la antigua Alemania Oriental, sin embargo, resienten las actitudes condescendientes y la fusión de ambas instituciones, prefiriendo centrarse en los elementos sociales del estado de la Alemania Oriental. Spiekermann, del Instituto Histórico Alemán, expone muy conciso las impresiones de muchos al considerar a la Alemania Oriental y su culto de vigilancia en una especie de retrospectiva. La Stasi se ha convertido en un símbolo para la República Democrática Alemania. Cuenta que todo esto ha sido estudiado una vez desapareció la Stasi, porque como digo, cuando estaba operativa y operando la Stasi, sobre todo, ya te digo,
en el interior de su país, tanto como fuera, pues casi no había fugas de información, porque hasta los mismos agentes que eran militares, bien preparados, etcétera, etcétera, eran vigilados cada día, o sea, vigilaban a los suyos, a los que estaban con ellos y a los que estaban contra ellos, vigilaban a todo el mundo, ¿no? Claro, el Servicio de Seguridad del Estado Oriental en alemán, como está así, como el se fundó en 1950, se pretendía que fuera el escudo de la espada del Estado y vigiló cerca de gran parte de la población durante 40 años. O sea, tampoco es un servicio de inteligencia que fue muy largo en el tiempo. Como todos sabemos, muchos servicios de inteligencia modernos nacen pasado la Segunda Guerra Mundial, pero la Stasi estuvo 40 años, pero fueron 40 años muy duros, sobre todo para la población de su mismo país. Sí. Bueno, pues Sergio, después de haber explicado un poco lo que es la Stasi, esos servicios secretos alemanes que sin duda han dado para mucho que hablar han dado para mucho en la historia. Sí. Oye, Sergio, que tenemos un montón de mensajes por aquí, pero vamos a ver porque... Bueno, elige tú. Mira, Sonia, por ejemplo, bueno, primero saludamos a todos los seguidores a través de las diferentes, a través de las diferentes redes que nos siguen y medios colaboradores. Esta Sonia nos pone por aquí, la Stasi tuvo como modelo la KGB, tema muy interesante el de hoy. Sí. O sea, la Stasi, como dice la KGB, apadrina un poco a la Stasi, pues la KGB nace antes que la Stasi, y entonces también tenía una colaboración muy estrecha porque todos estaban en la parte más occidental de Europa, pues tenía el Pacto de Varsovia, que sería el equivalente a nuestro PAN, y bueno, sí, muchos altos oficiales iban a la URSS a entrenarse para después volver a la República la República Alemana para después aplicar sus conocimientos como agentes de inteligencia. Sí. Bueno, Charo también nos envía saludos a través del Instagram, abrazos para todos, Charo, sí, y saludos en especial para ti. Dice también, dice José Luis Ochoa, el amigo José Luis, dice que José Luis, eran épocas de experimentos psicológicos. Sí, mucho, y sobre todo las Stasi, es que lo llevaban a un nivel muy exponencial, o sea, había gente que acababa en psiquiátricos y si no eran psiquiatras los enviaban a Gulag, de esos que decían ellos, que son cárceles que como he dicho, no por barrotes, porque estaban tan lejos de cualquier punto civilizado que no cabía, ¿no? Era hablamos, si no recuerdo mal, del proyecto MK Ultra también algunas veces en este programa, pero deja correr también a los países del este que apretaban mucho psicológicamente, y en especial a Stasi, ¿no? Que prefería la tortura, como dice aquí el amigo, la tortura psicológica a la física. Ellos creían que se quedarían más con la tortura psicológica que mucha gente puede decir, bueno, a mí no me tocan. Bueno, cuidado, pero es que la mente... Cuidado, te pueden llevar a brotes psicóticos, a unas depresiones muy profundas y hacer hasta que te suicides. Cuidado, estamos hablando de tortura psicológica, era muy fuerte, sí. Vale, también José Luis nos pone por aquí, dice, tras la caída del muro vendían los documentos para obtener ingresos, muchos para sobrevivir. Claro. Sí, claro. Esto es como todo, ¿no? Cuando cae el muro se venden muchas cosas. La semana pasada tratamos el tema, pero muy bien visto por Jesús Luis, porque tratamos el tema de la venta de armas, tanto legales e ilegales. Cuando cae la Exur, pues bueno, pues ya sabemos que muchas armas se las venden al señor de la guerra o a los señores de la guerra, pues con los documentos en el espionaje pasa lo mismo. Yo he conseguido una información que puede interesar a alguien, pues a cambio de dinero o de un tributo, pues mira, me puede sacar un dinero y algunos buen dinero, ¿no? Depende de la calidad de la información, como siempre, sí, muy bien visto, sí. Vale, a ver, porque esto ya como siempre se me han perdido los mensajes, esto es lo que pasa eso es lo que pasa de tantos mensajes, vamos a ver si los puedo recuperar por aquí. Bueno, eso es bueno, que haya mensajes, me consta que la gente, este programa le iba a interesar mucho. Sí. A ver, tenemos algunos mensajitos más, a ver si los puedo, porque ahora mismo no sé, me habéis bloqueado el móvil, así de claro, no puedo, me salen los de José Luis aquí y no veo sino a Pepi también, que le damos las buenas tardes, Guillermina. Sí. Oye, nos pone por aquí nuestra amiga Virginia, dice, madre mía, control total.
Sí, era un control total, como te digo, de la población, pero por defecto, no aquello porque si fuera sospechoso. No, por ejemplo, imagínate que yo vivo en un bloque de edificios y me conozcan o no, bueno, vamos a ver cómo se llama este sujeto o sujeta, si se llama mi mujer, por ejemplo, o mis hijas, y bueno, pues vamos a investigar, sí o sí. Luego será una amenaza para la seguridad nacional o no, bueno, ya veremos. Por el momento tenemos información, porque igual ellos tienen la creencia que igual algún día pues podía serlo potencialmente. Entonces ya tenían una información básica, sí, sí. Estaban muy obsesionados en controlar a su propio, digamos, pueblo. Sí, 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 sí. Por eso eran tan duros en la información y cuando ya se intentaron descalificar esos millones de documentos que encontraron, no los destruyeron todos, pero bueno, todavía los están estudiando. Imagínate si habían documentos, sí, sí. Le damos también las buenas tardes a José González y a Nieves María Herrera Costa, que también están por aquí. Y Rosa Peña, que a ver si no pierdo la pregunta, aquí está. Dice, buenas tardes, recomienda al personal de seguridad privada, entiendo, realizar, sí, al personal de seguridad privada, no, seguridad, SV. No es Rosa. SV. Sí, Rosa no es lo que has puesto aquí. Entendí, hasta yo entendí seguridad privada. Bueno, buenas tardes. ¿Recomiendas al personal de SV, que no sé lo que es, Rosa, realizar formación en servicios de inteligencia? ¿Podrías repetirme la pregunta? Dice, buenas tardes, recomienda al personal, pero no sé si es seguridad privada. Claro, yo asocié que era seguridad privada, pero pone SV, realizar formación en servicios de inteligencia. Rosa nos está trabajando con mucha inteligencia nosotros aquí. Sí, no, bueno, a ver, en seguridad privada también hay agencias de inteligencia que trabajan en seguridad privada, pero normalmente no se meten en investigaciones de Estado, ¿no? Sino más bien se dedican a evitar pues el espionaje pues comercial, industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo conozco a algunos compañeros y compañeras que colaboran con estas empresas de seguridad inteligente privadas y bueno, se dedican más a eso, aunque luego no se descarta que puedan también pues encontrar una información que pueda interesar al servicio secreto gubernamental, ¿no? O sea, esto va como va, igual estás buscando una información y te das con otra, pero sí, hay servicios de inteligencia ya y muy bien preparados, y se dedican a, digamos, dentro de la seguridad, lo que sería seguridad privada, sí, sí. Vale, yo estoy sacando esta deducción porque yo también, Rosa suele entrar bastante con el amigo Juanma y creo que va por ahí, pues a no sé qué, hay SVC, servicios de vigilancia, puede ser. Sí, va por ahí, o sea... creo que va por ahí. De inteligencia privada sí que los hay en todo el mundo, ¿no? Sí. Vale. Sobre todo para evitar eso, pues eso, la fuga de información tecnológica de laboratorios, etcétera, que también va un poco relacionado con la seguridad nacional, ¿no? Y en caso de que la cosa se les sabe muy grande, están obligados, me parece por ley, a comunicárselo a los servicios gubernativos, ¿no? En este caso en España sería nuestro CNI, o en Inglaterra el MI6 o el MI5 británico, etcétera, ¿no? Sí. Sí, mira, el amigo José Luis, que siempre está pendiente, dice servicio de vigilancia, efectivamente, por eso está lo de... Sí, íbamos bien encaminados, lo que pasa es que nos despistó un poco, pero íbamos... dábamos con la respuesta, claro. Oye, Guillermina dice que política y religión, gran mezcla en los servicios de inteligencia. Perdón, es que... Política y religión, gran mezcla en los servicios de inteligencia. Sí, tanto. Sí. A veces, no sé si decir afortunado o desgraciadamente, porque ahí hacer el juicio de valor en servicios de inteligencia es muy difícil, pero bueno, hay servicios de inteligencia, como tú, por ejemplo, que son países islamistas que van muy unidos a su religión, y la política, por supuesto, y sobre todo cuando era la política comunista de aquellos entonces, de la Guerra Fría, era muy fuerte, o sea... yo recuerdo un profesor que me explicaba, no, es que tú vas por Moscú, y yo era muy buen niño, tenía 12 años, ya me interesaban estos temas. Tú vas a Moscú y en el metro de Moscú, pues oye, hay lámparas, hay cuadros, no hay ningún graffiti, claro, pero no había ningún graffiti, porque si te pillaban haciendo un graffiti, te enviaban un gulag, como digo, 6 años, por hacer una pintada de o porque no se tenía que hacer graffiti. Claro, había mucha presión y mucho miedo, meterle mucho miedo a la población, sobre todo en los países del este, sí, que no eran nada democráticos. José Luis Orchuda dice, muchos archivos aún están a la venta, aunque ya han perdido ese boom del momento. Yo creo que José Luis tiene archivos y por eso lo sabe. Sí, porque igual tiene algo, José Luis, no sé. Sí, es verdad que las cosas pasan pues cuando cae el muro de Berlín, entonces en aquel momento pues supuestamente pues estos
supuestos documentos pues tendrían un valor más superior que ahora. Claro, los también lo tienen, como he dicho, se va a seguir estudiando su valor histórico y se van descubriendo nuevas cosas, como las que he dicho, eso, cosas que se han descubierto igual hace 3 o 4 años, teniendo en cuenta que la Stasi desaparece en el año 89, año 90, cuidado, o sea, hay cosas que van saliendo, sí. Oye, Virginia dice, querido Sergio, hace unos días en TV2, me imagino que es televisión española, el Canal 2 de toda la vida, Canal 2, sí. dieron un programa basado en la seguridad de Corea del Norte. ¿Consideras que utiliza Corea del Norte el mismo método de la Stasi? Bien visto, porque antes me parece que lo he comentado. Es muy parecido el método, no la ideología, pero sabemos que el régimen de Kim Jong-un, que es de Corea del Norte, tiene atemorizado al pueblo de Corea del Norte. Y como hicimos un programa que le dedicamos, que le recomiendo a esta amable oyente, pues que lo pueda repasar en diferido, ¿no? Y sí, es bastante parecido el régimen de Corea del Norte. Sus servicios secretos se podrían hacer una comparativa con las Stasi. O sea, siempre detrás del ciudadano corriente y normal, por si los casos pues pueda ser un disidente, ¿no? Y así pongas una especie de miedo colectivo y un terror colectivo, sí. Bien visto por esta oyente, sí. Bueno, pues... Eso se le llama tortura blanca, en el argot. Sí. Vale. No des golpes en el cuerpo, sino en la mente, imagínate. Maribel, no sé, aquí Maribel Gómez, no sé muy bien el mensaje, pero dice sexo y espionaje, es como salir de sábado a la discoteca Liceo en Málaga. Bueno, está bien, habrá que pasar por Málaga también. habrá que... No podemos tomar las copas, ¿no? También, aparte de todo esto, no estaba... es humano, Maribel no ha estado en Málaga, no sé lo que se cuece allí y tampoco... Preciosa Málaga. Y tampoco sí, en la discoteca esa. Después la busca, a ver qué tipo de discoteca es. Y tanto. Igual es una discoteca de ex-espías, a ver, se reúnen allí para contar sus baldaditas, no es broma, que se me perdone. Sí. Mira, y también José Luis Ochoa dice, muchos eran dobles agentes, principalmente del lado soviético, porque la pasta es la pasta, y tenían muchas deficiencias económicas. Sí, claro, mucha gente eran disidentes pues, precisamente por el dinero, porque llevar una vida occidental, ¿no? Y se la jugaban, y estoy hablando de altos cargos militares y políticos, no digo del Politburó, que era el órgano máximo representante, pero muchos decían, oye, yo de esa vida que llevo, aunque tenga el rango de coronel o de comandante, pues no me gusta, y me gustaría vivir bien y tener mi chalet y tener mi buen coche, y entonces pues con la información que ellos tenían, pues se lo pueden vender a gobiernos norteamericanos, como a británico, como a francés, y mira, y se la jugaban, a algunos les salía bien, pero a la mayoría no les salía bien, entonces pues claro, pues era alta tensión, ¿no? Sí. Mira, dice que también, el amigo Manuel Gracia dice, el tiempo pasa, pero... Manuel, sí. Dice, el tiempo pasa, pero el espíritu de disciplina y defensa del Estado no cambia, sigue siendo el mismo. Sí, tiene su parte de razón, porque los servicios de inteligencia actuales y modernos y democráticos tienen, como hemos dicho muchas veces, su régimen disciplinario. Claro, si no sería una cosa que no se podría gestionar bien, ¿no? O sea, no es a la ligera, no es a que se piensa la gente. Bueno, uno es un espía y puede hacer lo que quiera. No. Sabes que todos tienen su código ético, que ya hablemos una vez de nuestro CNI, un día lo vamos a tocar también, el código ético del CNI, por ejemplo, y a ver, y cualquier organismo de inteligencia del mundo tiene su código ético y su régimen disciplinario, porque si no, sería un desmadre, que se me perdona la expresión, sí. Mira, y ya para finalizar, no sé si hay algún mensaje más por ahí, bueno, más mensajes hay, pero así que yo vean que van un poco con la dinámica del programa. Dice, se venden archivos antiguos a precios económicos. Ya me imagino yo a José Luis Ochoa vendiendo los VHS y las cintas de toda la vida. Aquellas cintas de cassette que habían sí. Hombre, pues bueno, pues se lo ponga a la venta y ponga el anuncio y seguro que alguien se pone en contacto con él. Para bien o para mal, pero se pondrá en contacto. Sí, pues anúnciate todavía, bueno, intenta no anunciarte en internet, José Luis Ochoa, que ahí hay mucha gente vigilando, en periódicos desde toda la vida, en el periódico, el de los domingos. Oye, Sergio, que nada, que nos tenemos que ir porque sabes que hoy tenemos el programa entre jueces y fiscales y tenemos
al juez Mateo Justicia Cuevas, que vamos a tocar otros temas interesantes aquí en breves, gran programa, en breves sí, momentos. sí. Así que, tanto que sí. que nada, nosotros agradecidos, como siempre, de que hayas podido contarnos pues la historia de las TASI y es un tema que seguramente volveremos a tocar aquí, como no, en el programa Cyber Day. Y tanto que sí, tanto que sí. Pues nada, pues como cada semana, gracias a vosotros por vuestra confianza, ese gran equipo que tenéis, ya con ganas de abrazarlo algún día, de verdad, si puedo desplazarme aquí abajo lo más posible y rápidamente que pueda, y sobre todo a los oyentes que se muestran siempre muy implicados y muy interesados y muy eruditos, de verdad, que algunos, como han hecho preguntas muy eruditas y muy acordes con el tema que se ha tocado hoy, sí, sí, que siempre lo hacen, ¿no? Cada programa lo hacen. Sí, lo que pasa que algunos, pues, había una pregunta por aquí, como estaban preguntando de qué iba el programa hoy, porque yo creo que llegaron tarde. Bueno, puedo verlo en diferido, amigo oyente, puedo comenzarlo en diferido, ¿eh? No hay problema. Ahora no sé, pero alguien preguntó de qué iba el programa y alguien también respondió y con la misma creo que no interactuó más. Bueno, estas son las cosas. Entonces, Cyber Day, hablamos todas las semanas de temas diferentes. Claro. Y bueno, Sergio, ¿tú te acuerdas del tema cuando hablamos de, del tema de, vaya, había un montón de los artilugios que se utilizaban los detectives, ¿te acuerdas? Los espías y tal. Sí. Un día volvemos a tocar ese programa porque eso dio para mucho y a la gente le gusta que hablemos de cosas así. Sí, toda la aparatología que se ha utilizado y se utiliza en el espionaje, hombre. A ver, en aquellos tiempos, por ejemplo, si hablamos de la Guerra Fría, se utilizaban muchos aparatos también artilugios que nos parecían ridículos, pero bueno, era la tecnología que tenían, ¿no? Es como decir, oye, yo tenía un 124 en 1975, qué coche más antiguo, aparte de hacer un problema de coche, pero era un buen coche en aquellos tiempos, claro. Y obviamente hoy en día las nuevas tecnologías pues tienen un sistema de seguimiento ya por satélite, por GPS, bueno, una cosa increíble, ¿no? Y esperando y desarrollando la inteligencia artificial. Sí. Oye, ahora que tocaste el coche, ya te lo adelanto a ti, se lo adelanto a todos nuestros seguidores, la gente que sigue CL Radio New Life. El próximo lunes, en el programa Motor World Streaming con Iñaki Palacio, nos va a traer un recopilatorio, un gran programa, un recopilatorio de las persecuciones pues más mediáticas en los medios, así que eso lo vamos a poder ver el próximo lunes. O sea, ya sabéis, CL Radio y los colaboradores están tan locos que buscan programas, pero va a estar muy chulo, ya nos lo adelantaba él, así que el próximo lunes también tendremos pues ese programa diferente aquí en CL Radio New Life. ¿Serio? Bueno, pues no me lo pierdo por estas persecuciones, aquello que dijimos, la diferencia que hay entre seguimiento y persecución, pero a veces sí que se producen persecuciones, pues bueno, estaré muy atento al tema. Sí. Y tenemos algunas cositas que en breves tenemos y no las podemos lanzar todavía hasta que no las tengamos bien cerradas, pero bueno, se van a incorporar más gente a CL Radio New Life. Comprendo. Así que en breve iremos dando la información a medida que se pueda. ¿Serio? Ya me tendrás informado. Sí, nos vamos y te esperamos, pues nada, en breves momentos aquí entre jueces y fiscales con el juez penal Mateo Justicia Cuevas, que estará en breves momentos aquí con nosotros. Muy interesante problema entre jueces y fiscales, muy interesante, de verdad lo digo. Y nada, y ya lo digo, cualquiera que quiera conseguir unos VHS caseros, ahí está el amigo José Luis Ochoa haciendo promociones de información que todavía puede servir, ¿eh? José Luis, destina algo para hacerle radio, te vamos a pasar el número de cuenta sin fines de lucro, pero destina para lo que sea, para propaganda, para un anuncio, lo que sea. Un poco de comisión. Un poco de comisión. Una donación. Para los cortados, que aquí echamos cortados que la gente no sabe. Bueno, serio, amigo, que nada, que nos vemos la próxima semana aquí en Cyber Day. Y tanto, sí, un placer como cada lunes, ya lo sabéis, ¿eh? Venga, un fuerte abrazo, ¿vale? Un fuerte abrazo de Barcelona, hasta luego. Venga, hasta luego, Sergio, hasta luego. Bueno, ya nos han escuchado como cada semana nuestro gran amigo Sergio Farra, que nos ha traído un tema súper interesante, la Stasi alemana, esos servicios secretos, pues de la época, y que bueno, que hoy nos lo ha simplificado en poco más de una hora y también hemos dado respuestas a vuestras preguntas. Nosotros nos vamos y en 15 minutos, porque a las 1:30 ya tenemos aquí al juez
al juez Mateo Justicia Cuevas. Hoy vamos a seguir hablando de temas muy interesantes, temas que les afectan a ustedes, temas del Poder Judicial, las leyes, cómo dirigirse a los jueces, a los fiscales, procedimientos y un montón de cosas que vamos a seguir viendo en Entre Jueces y Fiscales. Y hoy tenemos otra vez al juez Mateo Justicia Cuevas en 15 minutitos aquí en directo en CD Radio New Life para abordar temas de interés. Así que nada, nos despedimos y en 15 minutos volvemos aquí con un nuevo programa de Entre Jueces y Fiscales. Hasta ahora.